Es muy grato, hermanos míos, que estemos iniciando esta enseñanza hoy domingo, basados en todo lo que Dios nos ha concedido a través de su formación dentro de la iglesia, y que podamos nosotros en un culto misionero despertar una clara conciencia de esa gran responsabilidad que tenemos de compartir nuestra fe. Me alegra que estemos congregados alrededor del nombre del Señor Jesucristo, que estemos congregados bajo la sombra de nuestro Padre Celestial y en un ambiente de auténtica fraternidad. Y en esta mañana le estoy dando la bienvenida a todas las personas que han decidido conectarse con nuestra actividad cúltica y que tienen el interés de recibir la influencia de la palabra de Dios sobre la vida de ellos. Bienvenidos. Y para nosotros es un honor que ustedes estén haciendo parte de esta congregación en esta hora especial. Mis hermanos, vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos dirija en esta enseñanza. Después de honrar a ese Dios extraordinario que nos está salvando de una forma tan especial. Después de reconocerlo, de cantarle a su amor, a la inmensidad de su amor, a un amor que está más allá de todo razonamiento nuestro, y que cuando hacemos todas las figuras literarias para expresar su dimensión incomparable, nosotros tenemos que decir que la naturaleza no tiene espacio suficiente para que podamos en ella expresar con la amplitud requerida las particularidades maravillosas del amor de Dios. De alguna forma eso cantábamos, y quiero que tengan presentes que ese amor de Dios es vigente, ese amor de Dios está con nosotros hoy, ese amor de Dios nos está salvando y va a salvar a muchas personas que hoy se encuentran unidas a nosotros, porque esa extensión del amor de Dios a través de la iglesia es incontenible, y le doy gracias a Dios por todo eso. Por eso oremos y presentémonos para decirle a Dios que nosotros estamos expuestos a lo que Él quiere hacer en esta enseñanza de esta mañana. Padre eterno, te damos gracias porque estás aquí, porque nos has congregado, porque disfrutamos saber que estás en medio nuestro, disfrutamos saber que nos has dado tu espíritu y que este espíritu ligado a tu palabra está construyendo cosas extraordinarias en la vida nuestra. Padre, te presento la vida de tantas personas que hoy han querido estar unidos al programa nuestro, a la actividad espiritual, a nuestro culto. Te pido que obres en ellos, incidas en sus vidas, los toques a la manera tuya, despertando esa visión de las cosas que corresponde
a la claridad que solo tú puedes proporcionar y que ellos puedan desarrollar una auténtica fe, una poderosa fe, y puedan entonces comenzar a ver las cosas con la claridad necesaria que deben verlas. En el nombre de Jesucristo, entonces, estamos seguros que ya estás obrando en medio nuestro. Estamos seguros que estás dándonos verdades especiales a través de tu palabra. Estamos seguros, Señor, que nos estás salvando, que estás salvando a mucha gente y que estás brindando salud alternativa, ese tipo de salud que solo viene de ti. En el nombre de Jesús, entonces, estamos dispuestos a recibir, estamos dispuestos a ser edificados. En el nombre de Jesús queremos disfrutarte a lo largo de esta enseñanza. Gracias, Padre, por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Muy bien, mis hermanos, pueden sentarse ustedes y le pido a Dios que nos guíe en esta reflexión de una forma especial. Estamos entonces en un culto misionero, en un programa misionero, que no solo tiene que ver con la ofrenda, responsabilidad que cada creyente de nuestra iglesia la asume con la claridad que tiene, entendiendo que es algo que es espontáneo en los hermanos, y lo que usted disponga a dar es una bendición, porque no son necesariamente las cantidades, sino la expresión de su generosidad. Pero el culto no se reduce a la idea de la ofrenda. Nuestro culto misionero tiene el propósito de despertarnos conciencia de la misión, de esa responsabilidad que tenemos, de ese compromiso como iglesia, de ese entender que así como Dios, por medio de muchas personas, trató con nosotros para darnos la oportunidad que hoy disfrutamos como salvación, hay mucha gente que está esperando de nosotros esa posibilidad de que les extendamos todo el recurso de Dios que hemos recibido para que ellos en Dios puedan también ser edificados. Y me gozo de que muchas de esas personas están hoy en nuestro culto. Vamos a hablar de algo que tiene que ver con la idea que se encuentra en el texto de Romanos 10. En Romanos 10 hay un mensaje del apóstol Pablo dirigido a la iglesia para mencionarles cosas relacionadas con los aspectos de la fe demandada para salvación. Y alrededor de ese texto, de algunos versículos de ese texto, vamos a hablar un poco acerca de los obstáculos para que la gente alcance fe salvadora. Es un tema que nos puede servir a nosotros los creyentes en relación con nuestras propias vidas, porque quizás necesitamos, digamos, perfeccionar un poco más nuestra fe, pero también le va a servir a las personas que quieren conocer el secreto de la forma como la Biblia nos propone los caminos, los mecanismos por los cuales nosotros podemos llegar a desarrollar una fe que alcance para establecernos nosotros en el territorio de la salvación que Dios nos ofrece.
Y tenemos que decir de entrada que llegar a creer, hermanos míos, creer en Dios válidamente, de tal manera que esta visión de Dios nos conduzca a la salvación. Esa idea bíblica de que para salvarnos, nosotros no podemos reducirnos a creer de cualquier manera, sino que la salvación demanda una forma de creer que la Biblia la identifica como fe. Desarrollar esa fe que nos dé la oportunidad de ubicarnos correctamente en la salvación. Hermanos míos, eso es un milagro. Eso es un milagro. Eso no es un hecho natural. Y la gente dice, es que yo creo espontáneamente, a mí no me queda difícil creer. Y puede que sea cierto, porque no me está hablando de desarrollar una fe que le permita a la persona dimensionar idealmente los espacios de su salvación. Uno puede creer cualquier cosa, pero poder llegar a desarrollar ese tipo de fe, hermanos míos, eso es un milagro. Es algo que no es posible en los logros de la crianza común en la que nosotros vivimos. Eso no es posible en las posibilidades o en las oportunidades que nos brinda la educación formal. Usted, por muy educado que sea, por mucha universidad que usted tenga, nada de lo que allí dan a usted le garantiza desarrollar una verdadera fe. Y eso lo digo incluyendo esos vínculos o esos programas educativos que se pueden dar en una universidad cristiana, en donde hacen educación para líderes religiosos, la formación educativa para desarrollar habilidades en el liderazgo no es una cosa que garantice la producción de fe y de una fe para salvación. La educación entonces no lo proporciona. Y la experiencia de la vida natural en este mundo tampoco. ¿Ya? Y entonces nos encontramos con el hecho de que la fe es un caso raro. La fe que salva es un caso raro. La fe que salva no tiene que ver con los patrones de vida que nosotros comúnmente desarrollamos en este mundo. Y qué miedo, hermanos míos, porque yo veo mucha gente que no se convence que lo que tienen no les alcanza. No logran entender que necesitan desarrollar mucho más, que necesitan ser trabajados para que la vida los conduzca, o la formación, el trabajo directo en el campo espiritual, los conduzca a desarrollar una auténtica fe. Entiendan algo que les he dicho en otras ocasiones. Cuando uno llega a la iglesia tomando decisiones para aceptar el evangelio, uno no llega porque tiene estructura de fe. Uno llega por razones a veces muy distintas de las que de fondo va a desarrollar en el medio espiritual. De hecho, son ganchos muy buenos. Cuando alguien se acerca al medio cristiano producto
de una necesidad y quiere encontrar en Dios la solución a su necesidad, pues es muy bueno que llegue a la iglesia motivado por su necesidad. Solo que lo que va a recibir de allí en adelante, si el medio espiritual es saludable, es la construcción de una vida hacia la fe. De modo que llegue el día en que desarrolla fe y a partir de eso entonces comienza a construir una experiencia de salvación que no se da en el mismo momento en que llega, aunque esa es la expectativa. Y nosotros decimos, usted ha tomado una decisión para salvación, y eso sí, el interés puede dirigirse hacia allá, pero es necesario hacer el trabajo y que la vida comience a ser estructurada en esos territorios en los que la fe alcance a un nivel de madurez suficiente. Así que esta fe que, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado como iglesia, nos hace personas muy privilegiadas, hermanos míos. Usted es una persona muy privilegiada. Aunque usted no lo alcance a identificar, se lo puedo decir en mi condición de líder en la iglesia. Usted es una persona muy privilegiada porque usted llegó a un buen lugar. ¿Ya? Y además, usted cayó en buenas manos. No siempre una búsqueda religiosa lleva a las personas a un buen lugar y no siempre las personas caen en buenas manos. ¿Por qué? Porque pueden existir muchas motivaciones para hacer religión. Cuando la motivación está centrada en la salvación de las personas y además existe una claridad en la estructura espiritual de la comunidad, de la iglesia, para entender los pasos que se deben dar para conducir a la persona hacia el desarrollo de la auténtica fe, eso es una bendición, eso es una condición muy privilegiada, porque da mucho dolor ver a tanta gente afectada por las maneras de creer distorsionadas que se dan por enfoques de medios religiosos y de manejos sociales que no dirigen el trabajo hacia la estructuración de la verdadera fe. Piensen ustedes que es muy diciente poder uno decir que a veces el trabajo que nosotros hacemos como padres, nosotros no lo ligamos a la idea de construirle fe a los hijos, ¿ya? Que debiera ser. Si en alguna forma nosotros somos tocados por la necesidad de creer válidamente, de construir una fe que conduzca a la salvación, nosotros debiéramos ser muy sensibles en eso de descubrir que nuestros hijos requieren un trabajo serio para que a su tiempo la fe aparezca. Pero no se hace ese trabajo porque no somos conscientes. Si no somos conscientes en relación con nuestra propia vida, menos lo vamos a hacer con la vida de aquellos que de pronto, a través de la influencia nuestra, pudieran llegar a desarrollar habilidades, mayores habilidades que las que nosotros tenemos, pero se necesita un trabajo consciente. Así que felicitaciones a usted que está en la iglesia, porque está en buen lugar. Y felicito a todas las personas simpatizantes que se nos están acercando, porque tengan la plena seguridad que en nuestro medio no van a ser defraudados, porque ustedes importan, pues Dios los ha escogido a ustedes para que lleguen a ser hijos suyos y nuestro trabajo es conducirlo hacia allá. Creer en Dios no es entonces una cosa
natural en la vida sociocultural. Esa vida de nosotros los seres humanos que nosotros desarrollamos en nuestra cotidianidad. De modo que uno puede decir que alcanzar a creer hasta desarrollar fe se necesita mucho más que eso. Para llegar a creer, entonces, se necesita, entre otras cosas, desmontar toda una infraestructura que incluye tendencias que son tendencias influyentes de la sociedad. Usted no termina creyendo en forma de fe hasta que usted no desmonte las maneras mentirosas de creer. Esas se las han enseñado a usted en el medio social. Alguien le está diciendo a usted continuamente, créame, y le está echando un cuento. Y usted después descubre el cuento y se sorprende al darse cuenta que poco a poco va perdiendo la capacidad para, primero, discernir si lo que le dicen es cuento o no. Y segundo, usted va perdiendo la capacidad para identificar de manera válida, de manera objetiva, esa condición de persona que puede ir desarrollando habilidades para ser capaz de ir estructurando confianza que lo lleve poco a poco a construir una fe. Pero es que en esa forma como nosotros somos educados, nosotros elaboramos estructuras mentirosas que debemos destruir. Uno no construye fe hasta que no desmonta eso. Argumentos asumidos como argumentos fundamentales que no lo son. Dependencias y apegos alimentados y estimulados desde el control y muchas otras cosas más que nos inclinan en dirección contraria a Dios y a sus propósitos. ¿Ven? Es tan triste, hermanos míos, que el asunto sea así. Es muy decepcionante que uno tenga que decir que a veces las mismas estructuras religiosas, a las mismas estructuras religiosas se les olvida hacer ese trabajo de desmonte. Oigan, de desmontar todo ese andamiaje de creencias mentirosas, porque no pueden hacer una mezcolanza entre formas de ver la vida válidamente y creencias que surgen alrededor de disposiciones actitudinales equivocadas. Porque cuando hacen eso, ese híbrido, esa mezcla, no está produciendo una estructura de fe que conduzca a la salvación. Aquí en Romanos 10, el apóstol Pablo hace mención, nos recuerda un texto del libro de Isaías en el capítulo 53. Aquí en Romanos 10, 16, dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Eso es una pregunta inquietante de Isaías. Cuando viene hablando, va a hablar del siervo sufrido de Jehová, e identifica a ese siervo sufrido como un líder espiritual que muestra un mensaje que resulta un mensaje contradictorio, como si se presentara de una forma tal que al mirarlo nadie creería
que esa persona aportara cosas válidas para la salvación de los que le oyen. Entonces, cuando se muestra ese mensaje que resulta contradictorio, resulta a veces paradójico, él hace la pregunta, ¿y quién ha creído a nuestro anuncio? Esa es la misma pregunta que nosotros podemos hacer. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Es decir, ¿quién ha podido ser afectado válidamente por el trabajo misionero, por el trabajo evangelístico, por el trabajo espiritual que hace la iglesia para dirigirse a las personas y llevarlas hasta convertirlas en unos creyentes? Es decir, podríamos nosotros extender la pregunta, ¿en quién ha dado resultado la argumentación que nosotros hemos presentado y el testimonio de vida como lo hemos dado? Es decir, ¿quién ha sido afectado de tal manera que alcanzó a desarrollar una manera de creer que tiene las características de una auténtica fe que conduce a la salvación? Porque tener gente metida en los medios religiosos, en eso no consiste el trabajo. El trabajo es que si la gente llega, la gente pueda creer, pueda desarrollar la fe y pueda salvarse. Porque tener una enorme congregación donde pocos sean los que alcancen a desarrollar fe es un trabajo muy mal hecho. Por eso uno podría seguir preguntando, al estilo de la pregunta de Isaías que retoma Pablo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Nosotros podríamos preguntar también, ¿en quién el milagro ha sido posible de modo que pueda ver a Dios y lo suyo a través de Jesucristo y que lo haya llevado a replantear su perspectiva existencial? ¿A quién hemos afectado de tal manera que hoy esa persona pueda decir, ahora lo veo, ahora lo entiendo, ahora lo creo, ahora acepto la salvación que Dios me está proponiendo? Si eso no es el resultado, nuestro trabajo ha sido un trabajo malogrado, un trabajo perdido. Y usted, amigo que me está escuchando, si usted no llega a eso, usted descubrirá que podrá hacer una práctica religiosa muy bonita, pero se va a quedar corto cuando tenga que ver eso con las decisiones de fondo que conduzcan a la salvación, porque para que eso se dé, usted debe llegar a ser un creyente de fe. La pregunta para nosotros sigue siendo vigente. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías continúa diciendo en la expresión, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es decir, el poder de Dios, ¿a quién lo ha impactado de tal manera que sea capaz de levantarse de cualquier condición de postración en la que esté y desarrollarse como una persona que camina victoriosa hacia la salvación eterna? En el texto de Isaías dice, subirá cual renuevo, como raíz de tierra seca. Es decir, será alguien que tendrá una vitalidad extraordinaria. No importa que el territorio sea desértico, esa persona tendrá el vigor de la vida que viene de Dios. ¿Por qué? Porque está desarrollando una fe auténtica, fe de salvación. En la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, el apóstol Pablo expresa una idea que a veces no se entiende bien.
Él dice en el versículo 1 y versículo 2, dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue en vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Esa es la posibilidad de, en medio del trabajo espiritual que se hace, encontrarse con gente así. Gente perversa y mala, que no está en el plan de desarrollar fe, sino en el plan de buscar otro tipo de posibilidades, aprovechándose de la bondad del medio religioso, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque Pablo dice, porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. Ese texto es llamativo, y nos está diciendo, sí, estamos predicando, y a veces la predicación da un fruto tan maravilloso como lo dio entre los tesalonicenses. Hay un nivel de claridad, de iluminación, de disposición, la gente se abre y entonces la palabra corría y era glorificada. Pero hay también otras condiciones en las que el resultado no es ese, porque pueden haber muchas razones. Sin embargo, no todos, aún recibiendo el mensaje, no todos desarrollan fe. En otra versión dice, porque no todos aceptan la fe. Entonces hay gente que hace resistencia al hecho de elaborar una vida fundamentada en la fe, vive en función de otros criterios, de otras fuerzas motivantes, no en función de tener fe en las razones que Dios da a través de su palabra. Ahora, cuando eso se dice, cuando Pablo habla así, no está diciendo es que algunas personas no están predestinadas para llegar a tener fe, porque de pronto algunos ya están predestinados para ser condenados. No, lo que el texto está diciendo es una cosa muy distinta, ¿ya? Y es que por el efecto de las estrategias de trabajo, a veces no somos cuidadosos de ellas. Los que hacemos el trabajo espiritual en el medio religioso, no tenemos mucho cuidado de dónde estamos incidiendo, qué queremos definitivamente trabajar en la gente. Y entonces nos ponemos a hacer trabajos alrededor de cosas en donde el fruto que se va a encontrar es poquito porque no lo estamos haciendo de manera correcta. Entonces, malas estrategias de trabajo en muchas ocasiones, o por la disposición y apertura de un determinado medio al mensaje predicado y testificado otras veces. Es decir, una disposición que no es buena, gente muy bloqueada, gente que les llega el mensaje y ya están tan prejuiciados que quieren vivir creyendo de la manera que ellos siempre han creído. Y la gente ha creído siempre, pero no desarrollando fe. ¿Ya? Todos los que venimos de otras estructuras religiosas o de la religión tradicional, nosotros decimos, yo soy creyente, yo creo en Dios. ¿Ya? El problema es que el manejo religioso no lo ha conducido a desarrollar fe. Sí cree que existe Dios, cree que Dios es bueno, cree que Dios hace cosas muy especiales con la gente, cree que Dios nos resuelve muchos problemas, pero no es posible que esa persona crezca en la estructura de su manera de creer, de modo que pueda esa persona alcanzar la dimensión de un creyente de fe. ¿Ve? Entonces, ese no poder despertar una auténtica disposición de fe hace que la persona no pueda ver lo de Dios con los ojos adecuados de un creyente, de un verdadero creyente, y por eso Pablo trata a la congregación y Pablo le hace reclamos a la congregación.
Pablo, entonces, mirando el problema que se está viviendo, la situación difícil en la que se encuentra, las limitaciones espirituales de los creyentes, él le dice, es que yo les pido a ustedes que oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. La palabra del Señor corra. Es como si la palabra necesitara un cauce, necesitara por dónde moverse con libertad. La palabra del Señor corra y sea glorificada. Así dice Pablo, como lo fue entre ustedes. De hecho, Pablo tiene que ser testigo de muchos fracasos en el trabajo misionero, de cómo en medio de esa búsqueda de personas para la fe, se encuentran con personas muy desubicadas, muy malintencionadas y sobre todo personas movidas por unos intereses que nada tienen que ver con los intereses propios de una persona que como creyente se dispone a someterse al régimen propuesto por el Señor. Fíjense ustedes que uno se encuentra muchas veces en esto del trabajo espiritual desarrollando preocupaciones porque con mucha frecuencia el trabajo no se hace de fondo y la gente no alcanza a desarrollar todo el programa, toda la disposición actitudinal que se le reclama porque la estrategia se queda corta. Y eso es lo que quiero decirles en esta mañana, en este programa misionero. Yo veo que mucha gente aún establecida en el medio necesita perfeccionar su condición de creyente. Necesita desarrollar una actitud creyente más madura. Necesita exponerse a que se haga un trabajo más directo con ellos. Y por eso quiero que usted que está llegando a nuestra iglesia se abra a esto que es tan maravilloso, porque esto es de las cosas más extraordinarias del efecto del evangelio en la vida de uno, que uno descubre cómo le cambia la mente, cómo se dispone la vida de una forma tan distinta en la medida en que puede ir madurando hacia una auténtica fe. Yo recuerdo en ese proceso cómo al mirar atrás me veía llegando al medio cristiano y yo decía, yo no era un creyente. Tenía que reconocer, yo no era un creyente, era un hombre de buena fe, que tenía un interés genuino, pero yo no era un creyente. ¿Ya? Me faltaba mucha solvencia, me faltaba mucha claridad. ¿Ya? Y a veces terminaba uno descubriendo que su proceso se dio en etapas donde uno creía cosas que al final eran cosas que no tenían que ver nada con las propuestas de Dios, pero eran ideas populares, religiosas del momento histórico. Y entonces uno decía que era un creyente porque aceptaba eso, y eso que aceptaba no era directamente una propuesta de Dios. Vean tantas cosas que pueden estorbar la oportunidad de uno ver lo de Dios de manera válida y disfrutarlo y experimentar esa cosa tan extraordinaria que se da dentro de la condición de la persona, de descubrir que ese poder ser un hombre de fe, una mujer de fe, abre unas perspectivas que hace que vivir se haga más fácil, que hace que vivir tenga mucho mayor sentido. Es una cosa tan especial
que yo espero que usted logre disfrutarlo, que logre desarrollarlo, porque se acordará de esto que le estoy diciendo y se dará cuenta que Dios ha hecho un milagro en la vida suya y lo ha convertido en un creyente de fe. Por eso en el texto de Romanos, en el capítulo 10, allí se nos presenta el problema que muestra esa dificultad del proceso para la fe. Y aunque el texto total es interesante, no lo voy a mencionar todo porque no hay tiempo, pero quiero mostrar ideas para decirles a ustedes, miren los inconvenientes que ve Pablo, miren ustedes la forma como Pablo está planteando esa necesidad de llegar a desarrollar condiciones de vida que conviertan a las personas en auténticos creyentes de fe. De todo el manejo religioso, digamos, vayan ustedes a Romanos 10, acérquense a Romanos 10. Y miremos, vamos analizándolo, vamos analizando poco a poco. De todo ese manejo religioso propuesto por el Antiguo Testamento, de una salvación dependiente de obras, sí, haga esto y usted vive por los efectos que eso hace, por los efectos que produce eso que hace. Pero que no siempre propugnaban por el crecimiento de la persona humana, buscando identificarse cada vez más con el Creador. ¿Ve? Porque cuando uno depende de obras, uno puede hacer muchas obras y no por las obras que hace está madurando. ¿Ve? Ese es el gran problema. Si usted tiene que cumplir con ciertas cosas, tiene que cumplir con ciertos deberes, y en eso está la garantía de su bienestar, porque dependiendo de lo que haga, va a obtener su bienestar. Usted descubre que usted se puede forzar a hacer las cosas, a veces las hace sin entender por qué tiene que hacerlas, simplemente sabe que debe hacerlas y que el premio le llega porque usted lo hace. Cuando usted le dice a un niño, mijo, arregle su cuarto, yo le voy a pedir el favor que arregle su cuarto. Si arregla su cuarto en el día de hoy, yo le voy a dar 2,000 pesos. Bueno, el niño dirá, 2,000 pesos ya no es nada. Papá, deme 5. Entonces hago el negocio por 5. Le doy 5,000 pesos si usted arregla bien arreglado su cuarto. Mi hijo hace la tarea. Por 5,000 pesos para él, la tarea de arreglar el cuarto es una tarea que vale la pena. Y todo lo deja colocado en su sitio, todo lo ubica justamente donde yo espero que lo ubique. Y luego de hacer su esforzado trabajo, va a buscarme y me dice, venga a mirar lo que hice. Y entonces yo le digo, mi hijo, lo felicito, aquí están los 5,000 pesos. Si dentro de 15, 20 días yo le digo lo mismo, le digo arregle su cuarto, él me va a hacer la pregunta lógica, ¿y cuánto me va a dar? Porque en el fondo toda la motivación que tiene es el premio que va a recibir, porque no alcanza todavía a valorar las virtudes que representa arreglar su cuarto para el bienestar del mismo. A él le resulta lo mismo estar en un cuarto organizado o estar en un cuarto que puede verse como una pesebrera. Y entonces, cuando yo le digo, le doy 5,000 pesos, la motivación estará en los 5,000 pesos y no lo estoy impulsando hacia el crecimiento que lo lleve a descubrir
que arreglar su cuarto es el premio en sí mismo, que se va a ver gratificado cuando él tenga ojos para ver las condiciones agradables que representan un cuarto arreglado, la paz que eso produce, el sentimiento que tiene él de encontrarse en un lugar que le da ese estado de bienestar porque lo ve todo bien. Para él eso no importa. Y lo que estoy haciendo simplemente ofreciéndole un premio por lo que hace. Lo que estoy haciendo es perpetuando en él su incapacidad para madurar. Ese estilo del Antiguo Testamento de llevar a las personas a creer que porque hacen esto o aquello, motivados por el hecho del premio que Dios les va a dar, de la recompensa, aquel que asiste a un culto porque espera que asistiendo al culto Dios le dé un buen negocio, Dios le dé garantías para su bienestar físico. Esa visión se ve muy bonita, pero esa visión no conduce a la madurez de nadie. Esa persona va a estar en la iglesia haciendo esas muy buenas obras, pero nunca desarrollará una verdadera estructura de fe, porque simplemente cree en Dios de la manera elemental de aquel que está viendo a Dios como el que da recompensas, porque yo hago cosas buenas, y no como aquel que ve las cosas de una manera tal que si yo maduro hacia allá y puedo verlas como Él las ve, voy a disfrutarlas como Él las disfruta, de modo que mi disposición debe ser la de alguien que se esfuerza más por crecer en todo lo que hace, por crecer en todo lo que dispone, en todo lo que acepta, en todo lo que asume, de modo que cada vez me parezca más a Dios y no en estar todo el tiempo convencido de que si yo cumplo con este deber o este otro deber, Dios me va a dar un premio muy especial. Pues vean, hermanos míos, Dios reorientó todo y decidió salvar por la fe a los seres humanos, de modo que la salvación se ligó al crecimiento moral y espiritual de las personas. ¿Ves? La gente dice, es que ya no es por obra, sino por fe, y hace un manejo religioso del asunto. Y hay que entender qué es lo que de fondo está diciendo la idea. Dios está diciendo, yo lo que necesito es que crezcan y aprendan a ver las cosas de tal forma que ustedes puedan decidir con el criterio de la persona madura, puedan decidir lo que es conveniente, lo que es válido, y en eso se aproximen a mí para que puedan ver las cosas como yo las veo. Esa idea de la fe es por eso y para eso. De modo que fe no está hablando simplemente de decir yo creo. Fe es una capacidad de ver las cosas de una manera solvente, de una manera tan clara, que la persona es capaz de aprender a vivir renunciando a muchas otras cosas, sostenido solo por la validez de eso que asume en su manera de ver, porque ha crecido a través del proceso, ha venido creciendo y cada vez encuentra más razones válidas en vivir a la altura de la propuesta que Dios le hace. Fíjense que son dos cosas totalmente diferentes. Ah, no, es que ya no es por obra, es por fe. ¿Y en qué consiste? Ah, es que usted tiene que tener fe. Si tiene fe, se salva. ¿Y en qué consiste? Porque si la fe es simplemente creer, eso no ha cambiado nada. Pero si la fe significa la capacidad de creer que adquiere alguien que está madurando seriamente, y la presión que da el proceso lo obliga a ver las cosas con más solvencia, eso se hace un abismo. Y ese es el trabajo que debemos hacer en un medio. Yo puedo tener a la gente en la iglesia estimulado solamente con esa idea
ingenua de la bendición y la prosperidad que Dios les va a dar. Que si hacen esto así y lo hacen así, Dios les va a dar tanto dinero, tanto bienestar, que ellos podrán reconocer la bondad de Dios allí. ¡Qué ingenuos! Estamos en el mismo lugar de aquella persona que le dice al hijo: mijo, arregle su cuarto y le doy 5,000 pesos. Y entonces cuando el cuarto está otra vez desordenado, el niño dice: yo tengo fe en mi papá. Yo sé que si lo arreglo, mi papá me va a dar los 5,000 pesos. Y por los 5,000 pesos se vuelve una persona ordenada, pero nunca lo disfruta. De modo que el día que falten los 5,000 pesos, ese día pierde toda motivación para ordenar el cuarto. Y eso es lo que uno ve en los llamados creyentes. Cuando las cosas no se dan como ellos lo esperan en la bendición de Dios, porque es que yo he sido fiel. Si he sido fiel, Dios me tiene que dar todo. Y sucede que a veces en la obra, como Dios quiere trabajar, Dios no da lo que nosotros pedimos. Entonces se le cae el carriel al creyente y desaparece la gran motivación de ese creyente. Es que ¿para qué sirve creer si a uno Dios no le da lo que uno espera que le dé, lo que yo le he pedido? Ay, hermanos, qué infantilismo, qué infantilismo, qué condición más elemental. La salvación, hermanos míos, es una condición al alcance del hombre cuando por la fe crece para encontrarle sentido. Mire lo que dice en Romanos 10, en el versículo 8. Vean ustedes la elaboración que hace Pablo. Dice: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Dice Pablo, retomando la frase de Deuteronomio, es que lo que usted tiene que hacer, lo que usted tiene que vivir para agradar a Dios, eso está cerca de usted, de su boca, de su corazón. Usted no tiene que desplegar nada especial, solo que tenemos que reconocer que para llegar a entender esto, yo debo ser trabajado para verme más solvente, más maduro. Nada está más allá de la posibilidad humana. Cerca de usted está al alcance de su argumento, al alcance de su manera de ver las cosas o de sentir las cosas. Nada está más allá de la posibilidad humana, solo que debe superar el infantilismo reinante y de hecho conveniente por los manejadores de la cultura. Esa gente lo quiere tener a usted todo el tiempo infantil, elemental. Y si usted es infantil, no logra ver todo lo que dentro de usted hay, que es todo lo que usted necesita para vivir agradando a Dios. ¿Ve? La gente no lo descubre porque nunca crece y por eso nunca desarrolla fe. Desarrollar fe es creer que en mí está la posibilidad de vivir a la altura de la propuesta de Dios, porque Dios me dota, Dios me capacita, Dios me llena de recursos para que yo pueda desarrollar eso en la espontaneidad de mi propia estructura, moviéndose en su voluntad. Cuando una persona dice que va alcanzando fe,
uno tiene que decir que es una persona que va viéndose a sí mismo mejor, va viendo a Dios con más claridad y va viendo lo de Dios de una manera más objetiva. Entonces, ¿qué va resultando de eso? Que soy capaz de entender la validez, que soy capaz de entender el sentido del por qué Dios me lo dice, que soy capaz de descubrir lo que el niño no puede descubrir, que ya me convierto dejo de ser niño y me convierto en ese muchacho crecido, que descubro la validez del cuarto ordenado, que descubro la bendición de tener todas las cosas en su sitio, que descubro lo agradable que es llegar al cuarto y descubrir o encontrar que todo está tan bonito que el cuarto se convierte en un lugar atractivo que se disfruta, y entonces la persona puede terminar diciendo: vale la pena cualquier esfuerzo para tener mi cuarto ordenado. En términos comparativos, eso es lo que logra un ser humano que crece hasta estructurar una fe que lo lleva a descubrir la validez de toda la propuesta de Dios, más allá de que Dios le regale o no le regale cosas para hacer lo que correctamente debe hacer, porque ya es un regalo hacer lo correcto. Ya es una bendición, es un milagro que Dios me dé ojos para ver las cosas correctas con los ojos que Él los ve. Aleluya, aleluya. La fe es una medida de claridad existencial que llena de razones a una persona para ver las cosas desde donde Dios las ve o las propone, y desde allí descubrir que tiene mucho sentido, y desde allí descubrir que es asequible, está al alcance de Él, de su boca, de su corazón, de su disposición, de sus anhelos, de sus planes, de sus acciones. Todo es posible porque para Él se hizo, para las posibilidades de Él se hizo, para las capacidades de ella se hizo. Entonces, el que desarrolla fe no es el que termina creyendo ciegamente cosas, sino el que termina viendo las cosas mejor. Y al verlas tan claras, no le queda difícil asumirlas desde ese territorio que se le plantea. Fíjese que ese es el trasfondo de la fe. ¿Ya? Entonces van viendo que tener fe es más que creer. Tener fe es alcanzar madurez para ver las cosas de una manera tan objetiva que le queda fácil aceptarlas, de hecho que le queda fácil creerlas. Por eso el creyente así descubre que todas las barreras distintivas se superan. ¿Ya? Eso que hace que alguien vea a este ser humano como superior a este otro ser humano, los problemas de las discriminaciones, todo eso se supera. ¿Por qué? Porque va alcanzando madurez la persona, y que en lo profundo todos tenemos la misma posibilidad de identificarnos como verdaderos hijos de Dios. ¿Ve? Que el hermano que es de una situación económica muy pobre se enfrenta al hermano que tiene mucho dinero y dice: es que entre los dos hay un gran abismo. El que es creyente porque desarrolló fe, dice: ¿cuál abismo? Tanto puede alcanzar el hermano humilde y pobre como el hermano que tiene mucho. No hay diferencia. Están en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque las potencialidades del uno no se distinguen de las del otro. Porque el Dios que obra en uno, el Dios que creó a uno, creó al otro, y el Dios que le hizo promesas a uno, se las hizo al otro. No hay distinción, ¿ya? Porque nos estamos distinguiendo solo en el hecho de que nos vemos como hijos de Dios, dotados para vivir a gusto con lo que Dios vive. De modo que
nuestra identidad comienza a ser Cristo. Y Cristo se vuelve una poderosa experiencia que nos está llevando al desprendimiento de todo lo viejo, de todas esas creencias elementales, simplistas, de todos esos temores. Hay gente que le tiene miedo a cosas que nosotros llamamos supersticiones, ¿verdad? Le tiene miedo enfrentarse a ciertas condiciones de la naturaleza, en ambientes que les resultan insoportables. Ellos no pueden imaginarse derramar un poquito de sal, porque ese derramar sal, eso es mala suerte. Hermanos míos, para uno desarrollar eso necesita ser uno muy infantil, ¿ya? Para uno creer en una cosa así necesita ser muy infantil. Aquella persona que dice que pasar por debajo de una escalera es de mala suerte y no lo hace, como aquellas personas que creen que alguien con una pócima le puede generar mala suerte o maldición, que alguien puede hacer un brebaje o elaborar una sustancia que echada en el negocio trae buena suerte, y que la gente cree en eso todo el tiempo y lo asuma como real. Eso es ser muy infantil, eso es ser muy niño. El que desarrolla fe descarta todo eso. Porque el que desarrolla fe ve la vida con esa claridad que Dios le da a la persona que comience a ver las cosas como Dios las ve. Entonces los creyentes superan las supersticiones. Los creyentes superan los temores comunes que tiene todo el mundo. Los creyentes dejan de creer en los signos zodiacales, dejan de creer en el poder de las estrellas para regularles la vida y dejan de preguntarle a la persona con la que se quieren relacionar cuál es el signo zodiacal, porque no con todos los signos zodiacales se compagina, hermano. ¡Qué cosa tan infantil! Y en medio de todo eso, la gente asistiendo a sus manejos religiosos dicen: yo tengo fe. ¿De qué fe está hablando una persona que se construye alrededor de rudimentos tan ingenuos, tan elementales, que solo por el hecho de analizarse en lo mínimo se descarta su objetividad? La fe es una medida de objetividad, es una medida de claridad existencial que llena de razones a una persona para ver las cosas, insisto, desde donde Dios las ve, desde donde Dios las propone. Por eso el creyente así descubre que todas las barreras distintivas desaparecen y comienza a aparecer lo que nos une en Cristo, la poderosa experiencia de Cristo que nos lleva al desprendimiento de esas ideas elementales y a identificarnos con lo nuevo, con lo que realmente tiene sentido. En Colosenses, en el capítulo 3, busque Colosenses 3. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, Colosenses 3, 9, le dice como una invitación a descubrir la dimensión de lo que tienen, es decir, como una invitación a estructurar una verdadera fe. Le dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Si usted cree que despojarse del viejo hombre es una cosa formal religiosa o es una dimensión de desarrollo humano, dejar atrás todos esos esquemas elementales, simplistas, ignorantes, desconocedores de lo de Dios, ¿ya? Es una cosa de crecimiento, es una cosa de maduración, de hecho, es una cosa de fe. Y entonces dice: ustedes se despojaron del viejo hombre con sus hechos y se revistieron del nuevo, el cual
conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, ¿ve? Crecimiento en fe. Se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, todos esos patrones simplistas de la religión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, todos esos patrones sociales de discriminación, sino que Cristo es el todo y en todos. Hay otra dimensión existencial, hay otra visión del hombre, hay otra visión de la persona que desde Cristo se ve en la propuesta de Dios. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Cómo se llega a eso? Estructurando una vida que a través de la fe va conduciéndonos a niveles de maduración, de auténtica, de genuina maduración. Salvarse entonces es invocar el poder entendido por la claridad alcanzada. Es decir, si yo ya veo las cosas de una manera solvente, entonces yo puedo invocar esa claridad como recurso salvador para mí. Y por eso dice el texto, todo lo que invocare el nombre del Señor será salvo. Es apropiarse de la virtud descubierta, aprender a vivir con todas las posibilidades de una potencialidad que se descubre real. Me doy cuenta cuánto tengo acá de parte de Dios. Descubro a través de ese crecimiento que me lleva a entender la vida de una manera superior que se llama fe. Descubro que dentro de mí hay condiciones enormes, potencialidades que me permiten hacer lo que Dios manda con todos los recursos que Dios puso solvente dentro de mis posibilidades, y esa es la riqueza que recibo de Él. Y en eso consiste desarrollar una experiencia de salvación. Viene entonces el gran inconveniente de cómo llevar a la persona a alcanzar esa dimensión. ¿Cómo llevarlos a creer si no han oído nada? Está diciendo el texto, ¿no? ¿Cómo puedo yo llevar a una persona a creer en esto, a desarrollar esa perspectiva, si nadie le ha explicado las cosas como debe explicársela? Hay mucha idea religiosa y poco de Dios y poco de su programa real. Y entonces de cuentos religiosos no se construye fe y no se construye entonces madurez en la gente. ¿Cómo entonces va a creer si no ha oído nada? ¿Y cómo podrá oír si no hay quien se lo diga? Ah, sí, yo quiero oír, pero es que todos los que vienen a decirme, me dicen es un cuento cada vez más ajustado a los intereses comunes. ¿Cómo hago yo para escuchar el mensaje auténtico? Mensajeros idóneos, claros en la verdad, a proponer y con experiencias, hermanos míos, con verdaderas experiencias de vida que confirman la obra de Dios. Personas llenas de todo tipo de vivencias que le están diciendo a los demás, esto va por aquí, esto se vive así, esto se alcanza de esta manera. Esa es la gente que necesitan las personas para llegar a desarrollar fe y encontrar en esas experiencias de fe salvación. Luego dice el apóstol Pablo, en términos míos, ¿qué derecho tiene a predicar si no se someten a ser enviados? ¿Cómo predicarán sin ser enviados? Hay gente que le da por abrir la boca y decir todas las cosas, todas las tonterías que se les ocurre usando versículos bíblicos. Y eso no conduce a fe.
A la gente se le daña cuando se le dan ideas que no están estructurados en un claro conocimiento de la verdad de la palabra. Y usted debe ser una persona que debe encontrar esa claridad en una enseñanza espiritual que le permita a usted ir entendiendo la propuesta de Dios e ir desarrollando su vida al tenor de las razones de Dios que van dando el crecimiento de su estructura. La presencia de Dios por su Espíritu es la presencia de Dios a través de la verdad de Dios en la palabra. Y entonces, esa condición no la tienen todos los que les da por hablar de la Biblia. Se necesita que sean personas realmente enviadas. ¿Y qué quiere decir? No es cualquier tipo de mensajero que da cualquier mensaje. No es el argumento, hermanos míos, personalísimo que tiene alguien que es como una rueda suelta que dice las cosas a su manera. Es la disposición de una persona que vive, oigan bien, una persona que vive en un orden que lo precede y deja las condiciones también establecidas, que esa persona puede ser formada para dar una medida válida. No es cualquier predicador, es alguien que se forma en una estructura seria, dirigido por personas serias, maduras, por personas con experiencia de Dios, con claridad en el conocimiento de Dios, y no cualquiera que coge la Biblia a decir chambonadas para luego dejar a las personas en esa incertidumbre, en esa deformación, en esas creencias estériles que de hecho no van a estructurar fe de ninguna manera. ¿Ya? Conducir a la fe a otros es posible si se mueve la persona dentro de un sistema maduro, nutrido por razones sazonadas y dirigido en la madurez de un liderazgo de experiencias con Dios y buen testimonio. Por tanto, lo que dice el texto a continuación, por tanto, la fe depende del mensaje que se oye y ese mensaje llega a través de la palabra de Cristo. La fe no es una cosa que se dio allí por creer cualquier cosa. La fe depende del mensaje que usted está viendo. ¿Y de dónde viene ese mensaje? Tiene que venir de Cristo, de la vivencia de Cristo, de la estructura de Cristo. Y Cristo es solvente hoy en la vida de gente que en serio está tomando esto y se está ubicando en lo que de Dios se debe entender. Se tiene que entender de esta forma que solo pueden salvar eficientemente estructuras formadas por seres humanos salvos. No idea de un grupo religioso por el grupo religioso. Es estructura formada por seres humanos salvos que están movidos por su experiencia de Dios y que no se conforman con lograr comunidades simplemente religiosas, sino que no desmayan hasta no ver formada la dimensión de Cristo en ellos. El apóstol Pablo lo expresaba en su angustia con los Gálatas. A los Gálatas los perturbaban muchas personas con manejos religiosos tendenciosos, que los dejaban tan inmaduros como siempre, creyendo cosas superficiales y a veces sometidos al régimen de ideas que en la fe del Evangelio ya habían sido rebasadas. Los judaizantes, los paganos, influyendo en ellos. Y Pablo en un arranque de angustia dice, hijitos, por quienes vuelvo a tener dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Es decir, ustedes son personas que me tienen en una angustia enorme porque yo no veo que estén creciendo en la estructura que ustedes debieran crecer. Se me están quedando cortos, están viviendo bajo el régimen de unas ideas muy elementales y así no es. Por eso
en el énfasis que él hace, eso es en Gálatas, en el capítulo 4, en el énfasis que el apóstol Pablo hace en ese texto de Gálatas, él deja ver la preocupación por esa limitación de ellos al no poder superar ideas religiosas e ideas paganas que estorbaban el desarrollo auténtico de su fe. En el capítulo 4 de Gálatas, versículo 8, dice: ciertamente en otro tiempo, se refiere a ellos, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Si ustedes ya vieron otras cosas, ¿por qué se tiran atrás? ¿Por qué siguen manejando las mismas pobres elaboraciones de condiciones que debieron hace mucho tiempo rebasarlas porque tienen claro otras cosas? Guardáis los días, les dice él a ellos, los meses, los tiempos y los años. Y entonces expresa en su angustia: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Qué triste esto, ¿no? Qué significativo es esta visión del apóstol Pablo. ¿De qué me gano yo con darles toda la cartilla si ustedes están anclados en una visión que es la visión cultural, que es la visión social, que es la visión religiosa tradicional, y no quieren dar el salto hacia darle crédito a la propuesta de Dios en Cristo? Es el tiempo de madurar, ¿ya? Es el tiempo de formar un Cristo solvente en la mente de ustedes. Es el tiempo de volverse verdaderos hijos de Dios. Es el tiempo de desarrollar la fe del creyente que se está salvando. Espero que esta idea quede claro, porque estamos interesados en la salvación de todos. Estamos interesados en el desarrollo de una vida que haga que esas personas que acepten el Evangelio superen toda una cantidad de condiciones muy elementales de la época, de la cultura, y que den una medida de maduración en su condición de personas creyentes, que ciertas cosas ya no los toque, que ciertas cosas no represente para ellos un inconveniente, sino que puedan ver claro que eso no tiene sentido, que eso no tiene validez y que hay razones más grandes por las cuales hay que vivir. Espero que usted llegue a visualizar eso. Espero que usted llegue a superar esa condición de religiosos, formales religiosos, que están pegados de Dios solamente pensando en una recompensa monetaria que Dios pueda darle, y no tratando de encontrar caminos hacia una maduración por la fe que los lleve a descubrir que las cosas como Dios las dispuso son las mejores cosas que se pueden dar en relación con la experiencia vital de cualquier ser humano, y en el caso particular la experiencia vital suya. Que usted llegue a ser un hombre de fe, una mujer de fe, y cuando usted vaya desarrollando todo eso, usted se va a sorprender y va a decir: esto es otra cosa. Vivir a este nivel, esto es otra cosa, esto es grandioso, esto en sí mismo ya es una condición que puedo verla como un premio. Solo poder salir de tantos miedos, de temores, de prejuicios, de tantos sentimientos cruzados, de tantos intereses que chocan, y poder elevarme por encima de eso para ver la vida desde donde Dios la ve, eso ya es grandioso.
Y no me vayan a convencer que hay algo mejor que esto. Ser hombre de fe. Dios quiere formar en usted esa persona. Y Dios quiere que usted se acerque al medio espiritual serio y comience a construir esa estructura, que es una disciplina que va creciendo, de modo que usted cada día podrá entender las cosas mucho mejor que ayer, y así entendiéndolas las va a vivir de una manera más solvente. Que Dios lo bendiga por la palabra, que Dios nos bendiga a todos por la palabra, que Dios nos haga cada vez más eficientes como creyentes, que Dios nos haga cada vez más eficientes como iglesia, iglesia que salva, iglesia que busca a las personas que están perdidas por su ignorancia, por la torpeza de sus ideas, por sus vivencias que no han podido colocarlas en la perspectiva objetiva, que Dios nos use a todos para darles a todas esas personas el derecho de recibir lo que hemos recibido, porque nosotros no hemos sido mejores, nosotros no somos más grandes, nosotros no tenemos nada en nosotros distinto. Lo que tenemos es lo especial de Dios, que es el milagro de llevarnos a ser hombres y mujeres de fe. Así esperamos de estos hermanos, de estas personas que comienzan a crecer en medio nuestro. Les pido el favor que se pongan de pie. Vamos entonces a orar y a pedirle a Dios que cumpla este propósito en las posibilidades de cada uno de nosotros. Padre eterno, gracias por esto que nos has dado, por esta oportunidad maravillosa que hemos tenido de ser trabajados a través de tu palabra para despertar una perspectiva de fe que nos lleve a vivir distinto de lo que comúnmente ha pasado en nosotros. Ayúdanos entonces a solventarnos en esta manera de entender el proceso espiritual, en la claridad de tus razones, en la palabra y en la dirección espiritual de una iglesia que nos va dando cada vez mejores elementos para estructurar una verdadera fe. Sácanos del juego simple de una religiosidad carente de ciencia, carente de sabiduría y carente de objetividad cuando analiza la propia vida de los seres humanos y no alcanza a desarrollar un mínimo de visión de las cosas como Dios las ve. Ayúdanos a acercarnos a eso en este proceso hacia la fe. Ayúdanos a ser cada vez más solventes y más maduros. Ayúdanos a superarnos a nosotros mismos. En el nombre glorioso de Jesucristo, te doy gracias por esto que nos das y lo que nos darás de aquí en adelante. Gracias, Padre Santo. Amén. Amén. Usted está metido en un programa que lo va a llevar a crecer y lo va a llevar a ser un hombre, una mujer de fe. Déjese ayudar. La iglesia tiene claras las cosas y Dios es poderoso en medio nuestro. Bienvenido a la iglesia. Y me da mucho gusto con la iglesia, con los creyentes que hoy están entendiendo que tenemos una visión más allá de lo común. Dios les bendiga a todos. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor
brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para hacer en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.